Catún, que nos ha seguido estas instalaciones para poder realizar este segundo congreso de la economía circular. Seguimos con el mismo. Los beneficios de la economía circular son muchos. Cuando uno plantea un circuito de economía circular, se refiere al proceso de recuperar los materiales e introducirlos de nuevo en un circuito productivo. Que un vecino se pare y que ese residuo pueda llegar al centro verde, ser recuperado y a través de la venta pueda ser reinsertado al mercado, significa la posibilidad de dejar de extraer minerales y materiales de la naturaleza y reutilizar los productos que ya se han realizado. No es tan sencillo contar con especialistas que puedan abordar estas problemáticas con absoluta autoridad. Hoy le agradecemos contar con la presencia de una autoridad en el tema. Bienvenida y muchas gracias por visitarnos a la flamante ministra de Ambiente de la provincia de Córdoba, la doctora Victoria Flores, a quien recibimos también con muy importante. Bueno, vieron que estas cosas pasan, ¿no? Ahí va. Relajen un poco y no se duerman, esto es a propósito, para estar atentos. Bueno, buen día a todos, a todas. La verdad es un placer, un gusto acompañar en el Congreso de Economía Circular. Muchísimas gracias al intendente por recibirnos, a los demás intendentes e intendentas, presidentes comunales y presidentas comunales que hoy están. Por supuesto a mis compañeros del ex gabinete municipal, ahora nos toca una responsabilidad un poquito más grande que es la provincia. Mari, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, la verdad es que es un orgullo estar acá y escuchar todos estos conceptos que se vienen desarrollando. Por mucho hemos estado hablando apenas ingresamos y la verdad es que lo que noto es que hay muchísimo entusiasmo y ganas de trabajar en la economía circular. Cuando Martín Chayora fue intendente de la ciudad de Córdoba, lo primero que dijo es: esto tiene que cambiar, y cuando miramos la trazabilidad de los residuos, realmente es un problema común a todos los municipios, porque el residuo en la cadena final nadie lo termina utilizando, no se come el residuo, por lo tanto algo hay que hacer con el residuo, y es un poco de lo que yo voy a tratar de explayarme y hablar, pero acá les voy a pedir un favor: nos tenemos que abstraer de las funciones en esta primera etapa, tenemos que pensar como ciudadanos y ciudadanas que tienen una misión, de todas las que tenemos como personas, que es cuidar el planeta. Cuando hablamos de cuidar el planeta siempre pensamos que es abstracto y que es un problema de las generaciones que vienen. Y la verdad es que cuidar el planeta implica repensar si esta botella tendría que ser esta botella o tendría que ser una jarra. Y desde ese lugar es donde quiero que empecemos quizás a dimensionar y a tomar conciencia de qué significa la economía circular, no solo como un eslogan o una necesidad de hablar, sino más que de hacer. Y esto tampoco. Bien. ¿Qué es la economía circular? En Córdoba recién un poco Enzo lo explicaba y seguramente Jorge hizo lo mismo. Para nosotros la economía circular es un modelo productivo. Generalmente tenemos la impresión, o ha sido así durante mucho tiempo, de pensar que el ambiente es el enemigo del desarrollo. El ambiente es el que viene a ponerle freno al desarrollo. Y la verdad es que no es así. Si entendemos que se puede vivir bien, producir y desarrollar, teniendo en cuenta principios como la de la economía circular, vamos a pensar de una manera distinta y vamos a encarar los procesos productivos de una manera distinta. Entonces, ¿qué es la economía circular? Es un modelo productivo, pero también de consumo. Cuando hablamos de consumo, y algo Enzo dijo, nosotros tenemos que replantearnos nosotros qué estamos consumiendo. ¿Tenemos que dejar de consumir? Y no. Nadie va a dejar de vestirse, nadie va a dejar de comer, nadie va a dejar de fabricar, porque eso significa empleo. Pero tenemos que pensar qué tipo de productos vamos a producir y qué tipo de productos vamos a consumir. Y esto es el eje del modelo de economía circular. Eso implica hacer algunas cosas, tener algunas gestiones, que reducir, reutilizar, reparar, es decir, todo lo conceptual tiene que ser aplicado, si no, no hay política pública. ¿Por qué es importante? Saliendo del romanticismo, de la importancia de cuidar el planeta, de que mucha gente lo hace por pura convicción y que está convencido de que es así y otros mucha bola no le damos, nosotros partimos de mandatos internacionales. Cuando hablamos qué son los ODS, por qué Naciones Unidas acaba de terminar la COP mundial con una conclusión muy importante, que es ver cómo empezamos a disminuir el consumo de los combustibles derivados de fósiles, es decir, cómo nosotros
tenemos en cuenta los lineamientos internacionales para poder gestionar políticas públicas, pero sobre todo para reflexionar como ciudadanos qué estamos haciendo con el planeta. ¿Cuál es la lógica que hoy tiene el mercado para funcionar? Y esto lo debemos saber todos, así que lo vamos a pasar rápido. Todo el que fabrica quiere vender, y el que vende toma estos conceptos de la obsolescencia programada para decir hasta cuándo tiene una vida útil determinado producto. Y lo que quiere es que tenga corta vida para poder ser reemplazado. Desde esta obsolescencia programada que existe, es donde empezamos a partir nuestro modelo de economía circular. Y la verdad es que nos ponemos a pensar qué podemos hacer. Esta foto me encanta, porque grafica lo que estamos pensando que existe, pero que estamos en plena transición de modificar. Y la verdad es que cuando miramos esa foto decimos, ¡qué barbaridad! Esto no debe ser. Pero cuando miramos el modelo productivo decimos, ¿y cómo producimos si no lo hacemos de esta manera? Bueno, hay muchísimas formas para poder empezar a mirar otro tipo de proyecto. Si anda, si no anda me quedo acá. Ahí va. ¿Qué es lo que podemos hacer? Algo Enzo dijo y seguramente Jorge también. En Córdoba ciudad, cuando nos tocó gestionar el residuo, lo primero que hicimos fue pensar en el consumo, como decíamos recién, pero también pensar en cuál es el paradigma de la producción y el consumo. La economía lineal como consumo, tiro. La economía circular al consumo lo replantea con que todo lo que consuma tiene que tener un lugar para ser depositado y luego reutilizado. Estos son conceptos que parecen raros, pero en Córdoba ciudad pudimos hacer anteojos con 4 tapitas. Nos hizo falta tener voluntad, decisión política, creatividad. Las tapitas se siguen generando, el plástico se sigue generando y los lentes hoy lo tienen más de 10.000 personas gratis. Es decir, lo que pensamos es cómo salíamos de este consumo y tiro a consumo y reutilizo. ¿Desde dónde? Desde el principio de jerarquía de los residuos. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Y esto, si se lo pueden grabar, nos va a servir en la diaria. Cuando nosotros hablamos de consumir, decimos, bueno, consumo y ahora ¿qué hago? Tenemos que empezar a ver cómo podemos prevenir la generación de los residuos, cómo podemos preparar para que sean reutilizados. Y fíjense que reciclar es una de las estrategias, porque son muchas las estrategias y conductas que tenemos que tener frente al consumo y al residuo. La valorización energética es una que hoy está, no sé si de moda, pero una de las salidas más rápidas que estamos teniendo, y en el Parque de Economía Circular que tiene Cormecoro en la ciudad de Córdoba, Holcim como empresa empezó a valorizar, a hacer CDR, o sea, combustible derivado del residuo. Y por último, la eliminación. Acá hay muchos intendentes e intendentas y todos sabemos que el gran problema es dónde termina eso que nadie quiere. Bueno, también hay que poner creatividad, porque existen muchísimas empresas y muchísimos proyectos. Recién Enzo hablaba de las universidades. Miren, hay muchísimos estudiantes, tecnicaturas que tienen tesis realizadas con muchos estudios, pero bueno, se frustran ahí. Hay que salir a buscar la academia. La academia tiene soluciones y si no las tiene, hay que crearlas. Desde ahí, estos 3 para nosotros son como los más importantes, pero recién hablábamos un poco de prevenir, reutilizar y reciclar, enmarcado en las 3 o 5, depende de qué libro lean, son las R de los mandatos de reutilización. Y tomamos casos de éxito, en esto no hacemos poncho, pero como fue gestión de nuestro actual gobernador, sí queremos mostrar lo que se hizo bien. Muchas ciudades ya están en este camino para hacerlo. Nosotros nos replanteamos pensar en que este modelo de consumo y esto que teníamos que rever de qué hacíamos con el residuo, a algún lugar tenía que ir. Pero tenía que ir en una bolsa distinta a la bolsa que metemos en el orgánico. Y ahí empezaron a funcionar los centros verdes como puntos de acopio. Acá hay muchas intendencias y localidades que tienen lugares de acopio, que tienen cooperativas, que tienen lugares en donde la clasificación y la separación en origen es vital. Si no, no hay productos de la economía circular. Si no tomamos conciencia de que la botella tiene que estar en condiciones, no va a haber plástico molido. Entonces, hay una etapa previa a pensar no solo en qué hago con la disposición final. Bueno, y los centros verdes en la ciudad de Córdoba, al finalizar nuestra gestión, tuvimos 6 centros verdes, uno de telas específico, un centro que para nosotros fue un centro modelo, porque veo a Iranda por ahí, nos ayudaron muchísimo a pensar cómo hacíamos con un residuo que era altamente contaminante para producir el paño, pero que terminaba siempre, porque en esto de yo no uso la ropa, te la regalo,
siempre terminaba en algún basural la prenda y esto generaba un tiempo de descomposición inalcanzable, pero pudimos pensar que si nosotros juntábamos los pedacitos de todo el scrap o de lo que nadie utilizaba, mucha gente podía tener trabajo. Y hoy hay cooperativas y hay fábricas que están trabajando, reflejé una que puso toda la inteligencia a poder buscar en el desperdicio textil y realizar mochilas, ropa y demás. O sea que los centros verdes, o los puntos de acopio, como lo llaman, son lugares para el residuo que nosotros decimos chico, no el voluminoso, para poder clasificarlo y acopiarlo. Me vas a tener que ayudar desde allá. Yo te hago así. En Córdoba recién también se mencionaban los centros de transferencia. Teníamos un gran problema, los macrobasurales, que no era el predio de disposición final. ¿Cómo hacíamos con la poda, el escombro, el neumático, lo que es caro para llevar porque tiene mucho peso y nadie tiene plata para pagarlo? Ningún ciudadano sube a su camionetita, autito, chatita, carga los escombros y los lleva y dice, hola, piedras blancas, vengo a depositarlo. Nadie lo hace. Eso termina siempre en una esquina, siempre acopiándose mal, siempre de alguna forma, todo junto y revuelto. ¿Qué es lo que terminaba pasando? Prendían fuego por todos lados. Los centros de transferencia, fíjense, fue una tesis de estudiantes de la Universidad Tecnológica. Y Martín Yayolo tomó la decisión de empezar con una prueba piloto de un centro de transferencia. La verdad es que fue un éxito total, no porque haya sido de nuestra gestión, sino porque nos pusimos a pensar cómo gestionábamos cada parte de estos residuos que tenía un destino distinto. Y la verdad es que lo que era un basural se transformó en un lugar en donde todos los días, de lunes a lunes, desde la mañana hasta la noche, cualquier vecino, sin pagar un solo peso, puede llevar y disponer el residuo de manera clasificada. Si esa separación en origen es exitosa, ese neumático termina siendo neumático molido para canchas, para suelas de zapatillas. Ese escombro termina siendo un insumo para poder hacer losetas de un emprendimiento que pudimos hacer, como contaba recién Enzo. Pudimos apadrinar emprendedores para poder generar productos de la economía circular que ya los van a ver. Cada una de esas bateas tiene un material que hoy es insumo de una cadena productiva. Por eso, lo importante de esto es poder entender que si la clasificación viene en origen, el empleo verde es una realidad, ni siquiera una oportunidad, es directamente una realidad. Esto es a modo de muestra de lo que pudimos hacer. Sí, gracias por levantar el vidrio, es para entender un poco. Lo que hicimos, y esto fue clave para nosotros en la ciudad, es generar la conciencia ambiental. Cuando uno no le toca el timbre a los vecinos y le cuenta qué estamos haciendo, a dónde va, y le muestra qué es lo que pudimos hacer, es muy difícil que los vecinos encima, que la pasan mal, se tomen el trabajo de separar los residuos. ¿Por qué? Porque es una tarea más. Y nosotros como gestores, como intendentes, como presidentes de comunas o como funcionarios, le tenemos que mostrar a los vecinos que el esfuerzo que hacen tiene algún sentido, más allá del valor romántico de cuidar el ambiente, hablar del planeta como casa común. Cuando empezamos a ir por los barrios de nuestra ciudad de Córdoba, que es bastante grandecita, tiene 1,5 millones de habitantes, empezamos con ecotachos. Le empezamos a preguntar a los vecinos dónde ponían el residuo seco. Primero si separan, no, casi nadie separaba. Bueno, enseñar a separar en plazas, en centros vecinales, en cualquier institución hay que empezar a enseñar, porque es muy lindo decir, yo voy a separar a partir de hoy. Cuando viene el sachet de leche o el yogur, ¿qué hacemos? Es limpio, es seco, lo tengo que lavar, le pongo jabón, no le pongo. Todas estas cosas, aunque parezcan sonzas, son las que se preguntan y nos preguntamos cada uno, ¿y qué hago con esto? Bueno, tocamos el timbre de la mejor forma militante que se puede hacer para poder tomar conciencia de que esa latita, esa botellita, esa tapita, por más que sea chiquitito de un domicilio, en el volumen era el motor que generaba el empleo en los centros verdes. Después tuvimos que pensar cómo hacíamos para darle cercanía, porque la verdad es que solo aquellos que están enamorados en el romanticismo y en esta tarea de poder hacer kilómetros para poder llevar el plástico y no tirarlo, es decir, los que no son fanáticos del reciclado, tenían que tener lugares de cercanía. La gente no se toma el trabajo de separar para cuidar el ambiente porque tiene problemas, tiene otros problemas. Bien, ¿qué teníamos que hacer? Facilitarlo con los ecopuntos. No es ninguna ciencia, cualquier ciudad, pueblo, intendencia o comuna tiene que tener un lugar para poder generar cercanía. Y esto no es plata, hasta acá han visto que no es gran inversión. Esto es tener ganas de caminar, tener ganas de hablar con los vecinos, tener ganas de concientizar.
En Córdoba nos dio muchísimo resultado. Y esto es un poco producto, como recién Enzo mostraba, que la Escuela de Economía Circular tiene diseño, tiene producción. Nosotros apostamos desde lo que fue la gestión del COIS, donde teníamos los centros verdes y los centros de transferencia, a generar productos que tuvieran la utilidad, como dijo Enzo, que la municipalidad requiriera. A diferencia de la economía de la escuelita, nosotros lo que hacíamos, porque no teníamos dónde fabricar, es buscar quiénes fabricaran. Y ahí está el secreto del empleo verde para nosotros, en la posibilidad de disponer del material, crear con las universidades el modelo, lo que hace falta, y poder empezar a producir. Estos son algunos, ahí están las mochilas de Don Flora, que recién también lo nombraba Enzo, los lentes, kits escolares, el juego, bueno, se ha avanzado muchísimo. Esto tiene que ver con lo que hablamos al principio. ¿Qué vamos a consumir? ¿Qué tiene lo que estamos consumiendo? ¿Tiene parte del plástico recuperado? ¿Tiene parte de materiales que son reutilizados? ¿Tiene cartón reutilizado? ¿O es todo material virgen? Un poco esto fue lo que nos motorizó a poder hablar de economía circular, empleos verdes y productos. Esto fue un poco el caso de éxito que pudimos ver nosotros en la ciudad de Córdoba. Seguramente ustedes tienen un montón de otros casos más para mostrar y para aportar y seguramente para mejorar, pero ahora también tenemos un plan. Desde donde hoy me toca encarar esta gestión, que es el Ministerio de Ambiente y Economía Circular. Esto es un titular ya para todos los intendentes, presento los que tenemos responsabilidad de gestión. Martín Yayora como gobernador de Secretaría lo pasa al Ministerio, o sea que vamos a tener mucho trabajo y prepárense para que trabajemos mucho porque el ambiente no espera y nosotros somos los responsables de la situación en la que está. Por eso empezamos a repensar la gestión de los residuos. Cuando uno está a cargo de los municipios, en el caso de Jorge y de Enzo que van a continuar, los titulares del residuo es el municipio y ahí es donde viene el problema. ¿Qué hago? ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo lo separo? ¿A quién tengo que buscar? Bueno, Jorge, con una política muy exitosa que recién contaba también Enzo, se puso a trabajar en la cadena de la recolección y también de la generación. Por eso, ya para ir terminando y que no se me duerman, lo importante es empezar a pensar en cada localidad, adaptar el plan que cada uno tenga, pero tener como mínima en cuenta estos pasos. Nosotros pudimos pensar en la generación, de dónde sale el residuo, quién lo genera, qué es lo que sucede. No solo con el domicilio, hablamos de grandes generadores, de empresas, hay comercio, bueno, ¿de dónde sale el residuo? ¿Quién lo traslada? ¿Solo existen empresas de recolección o también podemos traccionar cooperativas locales que generen empleo para que puedan hacer el traslado? ¿A dónde? A los puntos de acopio de las propias cooperativas, a los puntos que ya tenga el municipio. Cualquier estrategia es válida en materia de economía circular, siempre y cuando tengamos en cuenta cuál es la trazabilidad desde la generación. Por eso, cada paso está graficado con una foto que al menos en la ciudad de Córdoba dio resultado. Y estos no significaron grandes inversiones, significaron muchas horas de trabajo, de pensar, de incorporar, de poder juntar a los actores para poder decidir cuál es el plan. Por eso el plan no es un plan enlatado que ya viene listo. Cada uno va a tener que adaptar en su localidad lo que ya tiene hecho o la oportunidad de mejora que vamos a tener. Planta de selección, veníamos en el auto hablando que cada uno le pone un nombre distinto. Uno le dice punto acopio, otro planta de selección, otros centros verdes, otros centros de transferencia que no son los nuestros. Es decir, lo que vamos a tener que trabajar es en unificar conceptualmente cómo le vamos a llamar a cada una de los lugares y también hablar de la disposición final. Pero cuando empezamos a hablar de la cadena de origen, si nosotros no pensamos en que esta separación intermedia tiene que existir, no vamos a poder llegar nunca a los productores porque no vamos a tener insumo en la cadena productiva. Entonces, repensar la gestión de los residuos es un poco el mensaje que hoy quisiera dejar. Seguramente vamos a tener más de una oportunidad para poder evaluar cada plan estratégico por cada localidad, pero es muy importante que quienes tienen responsabilidades en la gestión de los residuos de cada ciudad de esta hermosa provincia, hoy se vayan pensando cómo vamos a hacer para mejorar la gestión de los residuos, porque en materia de economía circular nada es magia, en nada.
es mágico. Todo requiere esfuerzo, pero cada localidad y cada ciudad seguramente tiene cooperativas, tiene empresas, tiene particulares o grandes empresas que nada tienen que ver con los residuos, pero sí tienen que ver con vivir en una ciudad. Bueno, hay que ponerse creativos y empezar a gestionar un poco la economía circular, que no es un modelo enlatado. Es tan solo pensar estrategias desde la generación hasta la disposición final, siempre teniendo en cuenta que hay algo que nos tiene que movilizar. Tenemos que apuntar en cada pueblo a no generar residuos. La tasa de desvío es otro de los conceptos. Mientras más residuos se puedan reutilizar, menos se va a enterrar. Y lo que tenemos que buscar no es ver dónde buscamos más tierra para enterrar, sino cómo hacemos para cada vez enterrar menos. Así que, gente, un gusto participar. Gracias por la invitación y a disposición para seguir trabajando. Gracias. Agradecemos la presencia de la doctora Victoria Flores, la más periodista de ambiente de la provincia de Córdoba, que ha visitado nuestro congreso. Le pedimos a todas las autoridades, intendentes, jefes departamentales, a todos los que de la provincia que se queden, que podamos estar realizando una foto común, para que nos quede de recuerdo de lo que ha sido este congreso. A continuación,